Buenas noches, estamos nuevamente con usted en esta transmisión, en esta nueva oportunidad para poder seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, amén. El tema de hoy le pusimos desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía. Vamos, hermano, al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 2. Por favor, dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Vamos a dar las buenas noches a los que se conectan. Les damos la más cordial bienvenida y un saludo de parte de nuestro pastor José de Jesús Gómez. Esperando que se encuentren bien, que se encuentren con la paz y con el gozo del Señor Jesús. Amén. Vamos, hermano, a hablar hoy de un tema que es muy importante para todos nosotros como cristianos. Principalmente porque predicamos un Dios de verdad, amén. Tenemos que ser genuinos, tenemos que ser personas íntegras, que no solamente nos conduzcamos con dichos, sino también con verdad, amén. Enviamos saludos a todos los pastores de Seattle, de Tijuana, de Washington. Damos bendiciones, ¿verdad? A todos ellos, a la pastora Noemí, pastor Sergio y Rosy, al pastor Gil, a todos los pastores que nos escuchan, a sus congregaciones también. Buenas noches, Susi. Dios bendiga a toda tu casa, a tu esposo, tus hijos. Vamos, hermano, a hacer una oración para que el Espíritu Santo hable hoy a nuestras vidas. Amén. Padre Celestial, en esta hora nos allegamos al trono de tu gracia para darte, Señor, toda honra, toda gloria, reconociendo que solo usted es Dios, que solo usted es Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos, oh Dios, la gloria y le pedimos que en esta noche su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que sea su Santo Espíritu hablando a su pueblo, y que en esta noche nos dé la porción que cada uno necesitamos, pues usted conoce nuestros corazones y sabe de lo que tenemos necesidad. Le pido en esta hora, Señor Jesús, que sea usted enviando una porción a su pueblo y que nos corrija y nos exhorte con amor a todos los que necesitamos, ¿verdad?, corregir nuestros caminos. En esta hora pido, Espíritu Santo de Dios, que tome el control, que quite de nosotros toda distracción, toda dolencia. Si alguien está enfermo, que le envíe sanidad. Y le pido, Señor, que solamente la voz de su Espíritu se oiga, que su palabra quede sembrada en buena tierra para que dé fruto, como a usted convenga y a nuestras vidas también. Le damos gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, que así sea. Amén. Dijimos, hermano, que en Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones. Amén. Analizando esta palabra, hermano, veía yo en el diccionario, ¿verdad?, bíblico, que significaba, ¿verdad?, hipocresía o estar fingiendo. Y dice que es un adjetivo que se le da a alguien que actúa de una manera que él no es o que ella no es, ¿verdad? Una persona que está demostrando una apariencia, tanto en acciones o puede ser en palabras o también puede ser en la forma de vestir
¿verdad? Aparentando tener, a veces puede conseguir cosas prestadas, ¿verdad? Para ponérselas y aparentar algo que no es. La hipocresía, hermano, lleva a la persona a fingir lo que no es. La palabra hipocresía viene del griego, hipócrites, que significa actor o actriz. Antiguamente no tenía una connotación mala, porque así se le decía a los actores. Pero hoy, hermano, se le dice así a la persona que precisamente actúa mostrando virtudes o acciones que no le nacen de todo su corazón. Por tanto, podemos ver que hipocresía, fingir o simular es lo mismo. Y podemos ver que fingir va a representar lo que no es una verdad, amén. Va a hacer que se represente una falsa apariencia para engañar, ya con ese propósito de dolo, ¿verdad? De simular lo que no es, o de mostrar un sentimiento que no viene de su corazón. Fingir es disimular o ocultar un sentimiento para entender algo no verdadero, ¿verdad? Eso hace que se tome como un modelo de aparente verdad, pero que es mentira. Por tanto, hermano, una persona que finge o que cae en la hipocresía no es de confianza. Dios les bendiga. No es de confianza, hermano, por tanto Dios que pesa el corazón de todos nosotros, que es Dios tiene sus características divinas de ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios al ser omnisciente, hermano, sabe lo que somos tú y yo. Él sabe cómo pensamos, Él sabe cómo actuamos. Por más que tú y yo nos querramos esconder del Señor, no podemos más. Sin embargo, vamos ahorita a analizar a lo largo de esta predicación cómo hubo siervos de Dios o cómo hubo personalidades importantes de la Biblia que cayeron en este error. Y vamos a ver qué consecuencias puede haber. Amén. Vamos, hermano, a ver un primer ejemplo de Saúl, ¿verdad? Que fue el primer rey de Israel en el cual Dios lo había elegido, pero que cuando cayó en desobediencia, esto lo llevó a ser una persona que al final tuvo que disfrazarse. Amén. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 28, versículo del 8 al 13. Dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 28, 8 al 13. Si usted recuerda, hermano, el rey Saúl fue un rey conforme a la elección que Dios hizo para que fuera el primer rey de Israel. Pero si usted recuerda, él cayó en desobediencias, en varias desobediencias, indicaciones que Dios le dio, ¿verdad? Eso lo llevó a que Dios rasgara su reino y lo entregara a David. Sabemos que David fue un rey conforme al corazón de Dios, que fue ungido desde niño y que después tomó el trono en lugar de Saúl. Y vamos a ver, hermano, cómo las desobediencias de Saúl lo llevaron a que él ya no recibiera, Dios ya no le contestara ni por Urim ni por Tumim. Vamos a ver en el versículo 6. Dice, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Luego vamos al 8. Dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. El versículo 7 dice que él buscaba una mujer que tuviera espíritu de adivinación, ¿verdad? Y él decía, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Por qué, hermano? Porque Samuel ya había muerto. Y al rasgar el reino de Saúl de parte de Dios,
Dios obviamente perdió comunicación con él, porque fue Saúl el que la rompió por su desobediencia. Y dice en el versículo 8 que se disfrazó Saúl. Dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Recordemos, hermano, que en el versículo 3 de ese mismo capítulo dice que ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá su ciudad y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Por eso aquí esta mujer le dice que por qué pone ese tropiezo para su vida, para hacerla morir. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Aquí hubo engaño, hermano, porque recordemos que dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero bueno, aquí también hubo un engaño de parte de Satanás, Jesús lo reprenda, ¿verdad? Presentó un espíritu que se hizo pasar por Samuel. Luego dice el verso 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor de las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Está establecido, hermano, que el Señor está en contra de que tú y yo hablemos con los muertos, que consultemos a divinos. El enemigo, hermano, es astuto y nosotros como hijos de Dios ya no nos es permitido eso, ¿verdad? Vamos a ver cómo tuvo sus consecuencias el rey Saúl y pues toda su casa muere. Al final de cuentas, él se suicida, muere su hijo y se vive mucha mortandad ahí con su ejército. Porque vemos, hermano, que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y todo lo que hagamos, queriendo a veces simular que obedecemos, Dios lo sabe. Samuel muchas veces obedeció a medias y eso le trajo muchas consecuencias. Vamos a ver, hermano, otro ejemplo de cuando alguien se hace pasar o quiere aparentar que es otra persona. Vamos a Primera de Reyes, el capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 2, ¿verdad? Dice, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo habría de ser rey sobre este pueblo. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez.
Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Y así le responderás, pues cuando ella viniere vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo el Señor, el Dios de Israel: rompí el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero hiciste lo malo. Si usted sigue leyendo la historia de Jeroboam, él hizo altares para dioses paganos e imágenes de fundición. Por tanto, se acarrió juicio de parte de Dios, donde dijo que él enviaría mal sobre su casa, que barrería la posteridad, y que el que muriera en la ciudad se lo comerían los perros, y el que muriera en el campo se lo comerían las aves del cielo. Y le dijo el profeta: y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, el niño morirá. Aquí, hermano, este matrimonio de Jeroboam y su esposa tenían un niño que estaba enfermo, y Jeroboam envía a su esposa que pregunte al profeta, pero obviamente como ya Jeroboam había perdido la comunión con Dios también por su desobediencia, le vinieron consecuencias, y manda a su esposa que pregunte qué pasará con el niño. Obviamente, hermanos, si obramos mal, ¿cómo esperamos cosechar cosas buenas si estamos sembrando cosas malas? Estamos sembrando maldad, iniquidad, desobediencia, rebeldía. Obviamente lo que vamos a cosechar será lo mismo. No podemos esperar otra cosa, hermano. En la vida, ¿por qué se puede fingir? Muchas veces, hermano, podemos fingir un estatus económico que no tenemos. Hay gente que le puede mucho no tener posesiones, no tener un carro, no vestir bien. Pero el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que aprender a vivir y a tener contentamiento con lo que tenemos. Tenemos que aprender a vivir en la escasez y también en la abundancia. Todo esto Dios nos lo enseña, hermano, para que nuestra felicidad no dependa del dinero. Tenemos que aprender a vivir de la provisión de Dios y a tener contentamiento con ello. Hay muchas personas, hermano, que visten marcas en su ropa, en sus zapatos. Les gusta mucho aparentar que viven en la opulencia. Pero realmente a la luz de la verdad muchas veces reluce, ¿verdad? Que no son personas que tengan ese estatus para vestir así. Hay mucha gente también que luego pues, pide carros prestados, carros caros, o les puede mucho no tener un carro caro, pero te decía, nuestra felicidad como hijos de Dios no debe de provenir de los bienes materiales. Amén. Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Verdad? Recordemos en el libro de Josué, hermano, cuando Josué derrota a muchos reyes y escuchan todo lo que Dios, el Todopoderoso, hizo cuando sacó el pueblo de Israel de mano de Faraón de la esclavitud de Egipto. Recordemos que Dios los sacó con señales, milagros y prodigios, ¿verdad? Y entonces todo eso lo escucharon los pueblos enemigos de los hebreos y les entró el miedo, ¿verdad? Sobre todo cuando conquistaron a Jericó. Dice que los gabaonitas tuvieron mucho miedo. Y vea lo que hicieron. Vamos a Josué capítulo 9, donde se habla de la astucia de los gabaonitas. Dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron con astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados,
y zapatos viejos y recocidos, y en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Dice, y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Dice, y los de Israel respondieron a los jebeos, quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón rey de Esbón y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos, pero cometieron un error, hermano, no consultaron a Dios. Dice, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafirá, Beirot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por el Dios de Israel, por tanto ahora no los podremos tocar. Y vea, hermano, dice, esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Y vean cómo se acarrearon una maldición de parte de Josué. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Vea, hermano, cómo todo trae consecuencias. Ellos se excusaron después en que tuvieron miedo de que murieran. Vamos a ver, hermano, cómo también se puede fingir para robar una bendición, ¿verdad? Que no nos pertenece, o para engañar a nuestros propios padres. Tenemos como ejemplo en Génesis 27, en el caso de Jacob, ¿verdad? Cómo Isaac envejeció. Y recordemos que tuvo con Rebeca unos gemelos, Esaú y Jacob, los cuales dice que pelearon desde el vientre. Y vea cómo dice en el versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a traerme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Rebeca, oyendo esto, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo,
He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, y como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Ve aquí cómo su esposa engañó al esposo, favoreciendo a otro de sus hijos que no le correspondía la bendición. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Vea cómo lo disfrazó con las ropas de Esaú. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con pieles de los cabritos. ¿Por qué? Porque sabía que su papá lo iba a tocar, porque ya estaba ciego. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Todavía como en esa oportunidad de que él respondiera con verdad. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de la casa. Y vea, hermano, cómo después se sabe la verdad, y esto trajo sobre Jacob que su hermano Esaú lo persiguiera por muchos años y que él viviera con miedo, ¿verdad? Dice el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Vea, hermano, cuántas consecuencias se pueden vivir por el engaño. También, hermano, podemos ver que se puede fingir estar enfermo. Vamos a buscar una historia que viene en 2 de Samuel capítulo 13, y vamos a ver, hermano, cómo aquí se da una historia entre Amnón y Tamar. Amnón era hijo de David, hermano de Absalón. Tamar era su hermana. Y vamos a ver, hermano, cómo en el versículo 1 al 5, cómo esta persona fingió estar enfermo para abusar de su hermana. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana.
pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Al verso 10 dice, entonces, vea cómo dice en el 9, tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Lo hizo para que se quedara solo con ella. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal aborrecimiento que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor con la que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y dice que ella se fue, hermano, e hizo luto, y dice que él la aborreció. Y veamos, hermano, cómo hay matrimonios que se unen, ¿verdad?, por la lástima. Eh, Supe un caso donde una persona se hizo una novia que él quería mucho, pero no lograba que ella le dijera que sí. Total que la engañó diciéndole que estaba enfermo del corazón y que le quedaba poco de vida. Y se casaron, hermano. Obviamente al principio fue bonito, pero después pues se aborrecieron porque él la consiguió a ella por medio de un engaño. También supe otro matrimonio que pues la mujer se fingió enferma y le dijo a él que pues se casaran para que ella sanara, y que aunque después se divorciaran, pero igual terminaron aborreciéndose, hermano. ¿Cuántas veces cuando llegamos a una mentira así para fingir algo que no es, se obtiene lo que se desea y se anhela o se codicia, pero pues una mentira no puede tardar toda la vida, amén? El matrimonio, hermano, se debe de fundamentar en la roca que es Cristo y en un amor verdadero, ¿verdad? En el respeto, conociendo el corazón de el que va a ser nuestro esposo o esposa. Hoy en día, hermano, muchos matrimonios se fundamentan en el famoso amor a primera vista, pero dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá, verdad? Y sabemos, hermano, que la pasión, el deseo, solo tiene un tiempo, pero un matrimonio que se fundamenta en eso, solo lo que se ve por afuera, pues no va a permanecer, no va a perseverar, porque ha sido fundamentado en solamente lo que es externo. Tenemos que ser muy sabios para casarnos, ¿verdad? Y saber elegir bien, sin engaños. Tratar de ser lo más transparente que se pueda, lo más íntegro. Veamos, hermano, cómo también se pueden disfrazar para ir a la guerra. Sabemos de un rey que en Primera de Reyes, capítulo 22, se simuló que se sentía bien
Y vamos a ver, hermano, cómo este rey, ¿verdad? Hubo aquí problemas por lo mismo, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso 30. Bueno, el 29 dice, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad, ¿verdad? Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió en pregón por el campamento, diciendo, cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey de Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que el Señor había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y de las ciudades que edificó, están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Vea, hermano, cómo este rey no dijo su condición en la que estaba en la guerra. Ya estaba herido, solo se lo dijo al que lo llevó en su carro, ¿verdad? En su carro de guerra. Le dijo, vámonos porque estoy herido. Pero ya delante del pueblo él simulaba que estaba bien. Todavía despachó a los soldados cada uno a su casa y a su ciudad. No reveló la condición real en la que estaba. Y finalmente murió por no haber dicho que estaba muy grave, ¿verdad? Se confió. Hoy en día, hermano, a veces escondemos lo que hay en nuestro corazón realmente. A veces estamos enfermos y no lo revelamos a los hijos por no preocuparlos. O muchas veces los hijos se enferman y no lo dicen a los padres por no preocuparlos. Aquí también podemos aplicarlo, hermano, a que un herido o alguien débil no puede ir a la guerra. Como hijos de Dios nos enfrentamos a una guerra espiritual con Satanás y sus demonios. Jesús los reprenda. Pero si tenemos heridas de nuestro corazón que aún no hemos sanado, no podemos ir a la guerra, porque entonces no vamos a ganar, hermano. Tenemos que decirle a Dios qué es lo que nos aflige, cuál es nuestra real condición, todavía qué es lo que nos duele. Dios es bueno, hermano, para restaurarnos y darnos un corazón nuevo a través de la consolación del Espíritu Santo. Tenemos que decirle a Dios qué nos preocupa, qué nos aflige. Y Él siempre nos dará la salida, hermano, ¿verdad? Pero también, hermano, puede pasar que a veces como hijos traicionamos a los padres. En estos últimos tiempos dice la palabra del Señor que habría señales, que en los últimos tiempos se levantaría nación contra nación, reino contra reino, hijos contra padres, padres contra hijos, nueras contra suegras, suegras contra nueras, ¿verdad? Y podemos ver en una historia muy conocida que seguramente usted ya la ha leído, cómo Absalón traicionó a su padre David, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 15, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía,
¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los de Israel que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Y entonces envió a Absalón mensajeros para todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Vea, hermano, cómo sedujo Absalón con mentiras al pueblo de Israel, primeramente poniéndose en la puerta. Él no permitía, hermano, que los israelitas llegaran hasta el trono del rey a exponer su caso. Los fue seduciendo, diciendo, es que no hay un rey que te escuche. Y los desviaba de que entraran por la puerta a ver al rey. ¿Cuántas veces, hermano, como hijos de Dios, no permitimos que otras ovejas lleguen a la salvación? Y nos comportamos a veces como los fariseos, poniendo cargas que ellos no pueden llevar, ¿verdad? Pero poniéndoles esas cargas, y dice el Señor Jesús que ni entraban al reino, pero tampoco dejaban entrar a los demás. Está escrito y dice el Señor que un siervo no será más que su Señor, ¿verdad? Y aquí Absalón anhelaba y codiciaba, envidiaba el trono de David su padre. Podemos ver, hermano, cómo finalmente Absalón muere, porque se sabe toda la verdad y dice, hermano, que David dijo a sus siervos que estaban con él, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Por qué? Porque Absalón formó un ejército con puras mentiras. De hecho, se allegó a las concubinas de su padre para que se corriera la voz y pensaran que ya el nuevo rey era Absalón, ¿verdad? Entonces, se supo después, hermano, que Absalón murió. Y así como Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo y fue colgado, ¿verdad? Se colgó de un árbol, su cuerpo quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Así también cuando Absalón huía, por su cabello largo que usaba, quedó enredado entre unas ramas de un árbol. Y ahí quedó colgado también, hermano. Su cuerpo tampoco lo quiso ni el cielo ni el infierno, porque la traición es así, hermano. ¿Verdad? No es bien vista por nadie. Y es muy triste, hermano, cómo ¿verdad? Fue este fin de Absalón, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo, hermano, también se puede mentir con respecto de un lazo con un esposo o una esposa. Podemos ver en Génesis capítulo 20, del versículo 1 en adelante, la historia de cuando Abraham presentó a Sarai como su hermana. Y lo hizo 2 veces, hermano, una con un faraón, donde dijo que era su hermana, porque en aquel tiempo si alguien anhelaba la esposa de otro varón, lo mataban y eso ya les daba derecho de posesionarse de la esposa y de los bienes.
Por eso Abraham, por miedo a morir y a perder a su esposa y sus bienes, mintió diciendo que Sara era su hermana. Amén. Vamos a Génesis capítulo 20. Dice la palabra del Señor, hermano. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también te sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues bien devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. En el verso 17 dice, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Amén. Muchas veces, hermano, cuando ya se está casado hay varones que luego salen al mundo, ¿verdad? Y mienten que están casados. Se enrolan con otras mujeres y caen en adulterio. ¿Verdad? Aquí estamos viendo que Abraham lo hizo por miedo. Dios resguardó la integridad de Sara. Pero ¿cuántas veces, hermano, no se miente sobre eso? Yo recuerdo, hermano, y te doy el testimonio que cuando me fui a hacer el servicio social estaba soltera, pero dije que un novio que yo tenía era mi esposo. Y pues ya estando allá, hermano, pues el novio con el que yo iba, que estaba en otro centro de salud, pues se enroló con otras personas. Y pues fuimos, digamos, objeto de mucha murmuración porque pues yo era soltera, pero lo dije así para que no peligrara mi vida, porque cuando vas muy lejos y estás en la sierra como médico haciendo servicio social te expones a muchos peligros. Pero pues todas las cosas traen sus consecuencias, ¿verdad? El mentir no es la mejor salida. Vamos, hermano, a ver cómo Dios nos previene que tengamos cuidado, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y cómo Jesús desde sus tiempos también se enfrentó al engaño y a los disfraces. Veamos cómo en Mateo 23, el verso 27 al 28 decía Jesús, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dice la palabra, hermano, que en estos tiempos crecerían juntamente el trigo y la cizaña. Pero veamos cómo en Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Cuándo es la siega? En el arrebato, hermano, donde Dios va a separar el trigo de la cizaña. Dice, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, que simboliza el reino, hermano. ¿Cuántas veces no se filtran a las congregaciones los que aparentan ser ovejas, pero realmente son lobos rapaces, hermano? Que solo entran a maldecir las congregaciones o a ver qué siervo hacen caer. En 2 Corintios capítulo 11, 13 al 14, Dios nos previene, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice, hermano, que quienes obramos de este modo terminaremos mal, ¿verdad? Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Dijimos que Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dice en segunda de Tesalonicenses, dice, capítulo 2, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Al final de cuentas, hermano, quien se conduce con mentiras, con engaños, Dios le pondrá profetas falsos. Dice la palabra, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Verdad? Mateo 24, 24, Jesús nos advierte ahí, ¿verdad? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible aún, a los escogidos. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, no solamente de cómo nos conducimos, ¿verdad? Sino también de todo lo que se viene, porque dice en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Señor en el Salmo 101:7? El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentira no permanecerá en mi presencia. Por tanto, nos recomienda en el Salmo 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar. Dice la palabra del Señor, perdón por la interrupción. Dice Salmo 32:2, cuán bienaventurados es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, ¿verdad? Porque Él nos dice en Mateo 5:37, antes bien sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal, ¿verdad? Por tanto, hermano, conduzcámonos en integridad, sin engaño, porque por eso nos recomendaba en primera de Pedro, desechando toda malicia, desechando todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación o detracción, ¿verdad? Porque dice Sofonías 3:13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Por tanto, hermano, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Vamos, hermano, a hacer esta reflexión. Si en algún momento hemos engañado, hemos mentido, hemos fingido, ¿verdad? Por miedo, por querer aparentar lo que no somos, por no querer ser menospreciados, ¿verdad? Porque no contemos con alguna posición, un estatus económico, porque no nos desechen. Mejor, como decía el apóstol Pablo, tengamos contentamiento con lo que Dios nos da y que el Señor nuestro Dios nos prospere, ¿verdad? No solamente terrenalmente, sino principalmente en lo espiritual, ¿verdad? Porque Él siempre ha dicho en las cartas del apóstol Pablo, Él decía, hijitos míos, deseo que prosperen así como prospera vuestra alma. Entonces, hermano, pidamos a Dios que nos ayude a ser íntegros en todo tiempo,
principalmente con él y también con nuestros hermanos, con nuestra familia. No finjamos, supe un caso que murieron los padres, ¿verdad? Quedó la casa y cuando estaba grave la mamá, que era la segunda que falleció, le dijeron los hijos, sí, mamá, todo lo que tú digas, miren, es que quiero que se quede su hermana en esta casa, todos ustedes tienen hogar, pero cuídenla, apóyenla porque ella se quedó a cuidarme, ella está sola. Y a todo le dijeron que sí, pero pues ya a los cuantos mesecitos, hermano, pues ya sacaron a la hija de la casa y ni la habitan ellos, pero tampoco dejan que ella se acerque. Y está la pobre mujer rentando, viviendo mal. Entonces, hermano, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque dice el Señor que lo que no proviene de eso, del mal procede. Entonces no nos enlacemos con el enemigo, no querramos hablar con los muertos, no busquemos pensando que nadie nos verá si vamos a consultar hechicería. Cuidémonos de todo eso, hermano. Demos gracias a Dios por esta palabra. Yo te pido que oremos y pues bueno, espero que el Espíritu Santo de Dios te haya hablado a tu vida y que corrijamos, hermano, lo que hemos estado haciendo mal. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra, que siempre, Señor, es de edificación, de exhortación, de corrección, aún de disciplina, Señor, porque tu palabra dice que tú corriges al hijo que amas. Y como hijos no podemos ignorar tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, por esta predicación, Señor. Te pedimos que quede sembrada en buena tierra y que veamos fruto en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a ser íntegros, Señor, que desarraigues de nosotros toda lengua mentirosa, todo engaño, Señor, y que nos ayudes a ser íntegros y ser transparentes ante ti y ante los hombres, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, por lo mal que hemos obrado hasta hoy, pero te pido que nos fortalezcas, que nos renueves, que nos ayudes a seguir caminando, a proseguir a la meta, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y que nos ayude, Señor, a parecernos cada día más a Él, en benignidad, en mansedumbre, en amor. Te lo pedimos, Señor, en todos los frutos del Espíritu, que sean manifiestos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos cada día. Quita de nosotros todo lo que no te agrade, desarraiga toda iniquidad de mentira y de engaño. Ayúdanos, Señor, a volver a restaurar lo que esté caído en nosotros, Señor, y a echar fuera todo lo que se opone a tu palabra y a todo lo que no te agrade, Señor. Te damos gracias en esta hora. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que nos escucha, que tú los renueves, Señor, que tú les des las fuerzas como las del búfalo y que nos prepares para recibir la provisión, Señor, que tú tienes dispuesta para nosotros. Te pido, Señor, que tú prosperes los dones, los ministerios que tú has repartido en tu pueblo de Dios, pueblo santo, nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Que tú nos ayudes, Señor, a traer más, añadir a cada día más las almas, Señor, que han de ser salvas. Lo que tú vas a añadir a tu reino, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén, amén. Buenas noches, amados hermanos. Que nuestro Señor Jesús les bendiga. Señor Jesús, si hoy vinieras, no te olvides de nosotros. Que descanse, hermano. Dios le bendiga, pastor, pastores. Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana.